Programajave.com presenta Momento Seguro, un recorrido por el interesante mundo de la salud y la seguridad laboral, producido por Sistemas de Apoyo Vital al Empleado Compañía Anónima y conducido por quien les habla, Miguel Bermúdez Bello. Amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Momento Seguro, el espacio dedicado al desarrollo de temas vinculados con la seguridad ocupacional. El día de hoy estaremos conversando acerca de los riesgos laborales, su clasificación general, cuál es el interés técnico de identificarlos en el entorno laboral, y también escucharemos algunos fragmentos de buena música y responderemos las preguntas que nos han formulado gentilmente a través de nuestro correo electrónico momentoseguro@programajave.com o a través de nuestras cuentas en Twitter, Facebook y otras redes sociales que ustedes podrán fácilmente identificar y ubicar a través de nuestra página web www.programasave.com. Bueno amigos, como les venía diciendo, el día de hoy se lo dedicaremos a definir la figura de riesgo desde diversos puntos de vista, pero el que más nos interesa son los riesgos vinculados al mundo de la seguridad laboral en el ámbito ocupacional. El diccionario de la Real Academia Española, el RAE, en términos generales define la palabra, el término riesgo, como una contingencia o la proximidad de un daño, o aquella posibilidad de que se produzca un contratiempo o desgracia, de que alguien sufra o tenga un perjuicio, y en definitiva es la posibilidad de la materialización de un daño o de un riesgo personal o sobre bienes inmateriales o bienes materiales. De allí que la noción de riesgo, ¿verdad?, puede parecer evidente, forma parte de la vida cotidiana, pero aplicado a la seguridad laboral, el concepto de riesgo es menos sencillo de lo que parece y puede estar asociado a diferentes significados. Es un concepto que puede referir ciertas situaciones o hechos que dañan la salud de los trabajadores. Recuerden que estamos hablando del ámbito laboral y su presencia permite reconocer esos daños, bien para indemnizarlos, bien para evitarlos o de alguna manera erradicar toda posibilidad de ocurrencia de los efectos dañinos que puede ocasionar. Este concepto de riesgo laboral es una construcción social que aísla algunos elementos específicos en el trabajo, por ejemplo, niveles de ruido, presencia de sustancias químicas, vapores, vibraciones indeseables, en fin, y relaciona estos elementos que se podrían bien identificarse con enfermedades, patologías o daños a la salud determinados. Hemos dicho que es una construcción social y como tal refleja relaciones entre poder y valores de la sociedad a la cual pertenece. Es decir, si nos referimos a un ámbito específico laboral, refleja los valores y el poder que se ejerce sobre las personas y bienes que allí hacen vida. En la práctica de la salud del trabajo, el concepto de riesgo laboral tiene un par de acepciones que queremos destacar. La primera es el riesgo laboral como la presencia objetiva de un peligro dentro del centro de trabajo, en la forma de un instrumento, maquinaria, sustancia, elemento ambiental e incluso algunas conductas ejecutadas por el trabajador de manera inadecuada, tales como una mala postura, un manejo inadecuado de cargas y peso. En definitiva, es un riesgo latente presente que eventualmente se podría abordar para evitar sus efectos sobre la salud de los individuos que hacen vida allí. Por ejemplo, hemos dicho, son peligros laborales, sonidos elevados, altas concentraciones de vapores, el uso de maquinaria sin protección para los operadores, jornadas repetitivas, prolongadas en el tiempo, movimientos repetitivos, lo que se llama cargas estáticas, horas y horas y horas parados en bipedestación, es decir, sobre los dos pies, y
ejecutar el trabajo con los riesgos inherentes a su desempeño sin los equipos de protección personal. Entonces, el mantenimiento de estos factores en el sitio de trabajo, dependiendo del contexto espacio-temporal, puede o no puede desencadenar en el trabajador efectos sobre su salud. Cuando se realiza una inspección a un puesto de trabajo o sitios de trabajo, tradicionalmente se pueden detectar la presencia de estos peligros o estos potenciales peligros que hemos denominado riesgos. Y de acuerdo con el marco de normas del país del que se trate o de la organización laboral, entiéndase, la empresa, la agrupación de profesionales trabajadores, podemos nosotros tomar acciones y medidas para tratar de minimizar la posibilidad de que estos riesgos se materialicen efectivamente en efectos dañosos sobre las personas y bienes que interactúan, que hacen vida en el caso de personas, y las herramientas de trabajo que son necesarias para poder ejecutar lo que en definitiva desarrolla esta empresa. Una segunda acepción de riesgo laboral se refiere a la probabilidad de que el peligro detectado pueda efectivamente causar una alteración a la salud del trabajador o de los trabajadores. Esta probabilidad de daño a la salud del trabajador no depende solo de que el peligro esté presente en un puesto o área de trabajo, como una forma simplista podría ser interpretada. Se establece este análisis de los riesgos, ¿verdad?, con estudios de evaluación de seguridad y higiene ocupacional, midiendo estadísticas, analizando los antecedentes, ocurrencias de esto, y el entorno y la percepción del riesgo que tenga cada trabajador de su ejecutoria para tomar acciones y medidas para erradicarlo. Entonces, en esta primera etapa, antes del primer corte musical, queremos dejar claro que podemos ver desde dos puntos de vista el análisis del concepto de riesgo, de la noción de riesgo, y aunque pueda, como hemos señalado, parecer evidente, forma parte de la vida cotidiana y a veces es considerado inherente al desempeño de un cargo determinado. Vale decir, citar como un ejemplo, es inherente a la condición de un médico cirujano tomar el riesgo de sufrir heridas punzopenetrantes, punzocortantes, por el manejo de bisturís, agujas, contactos y una serie de riesgos biológicos y químicos a los cuales se expone, el contagio de enfermedades infectocontagiosas, cortaduras y enfermedades asociadas a la postura por riesgos disergonómicos que luego conversaremos. Entonces, amigos, vamos a un corte musical y ya continuamos con este interesante tema del día de hoy, clasificación de los riesgos laborales. Continuamos. Teniendo más o menos claro el concepto de riesgo laboral, conversaremos un poco acerca de algunos métodos para su evaluación. Se trata de un proceso que tiene como objetivo, es decir, la evaluación, determinar si la presencia de un peligro en el contexto laboral específico representa la probabilidad de daño futuro en la salud de los trabajadores. Con este sistema se analiza la información disponible sobre el peligro laboral, se evalúa el grado de exposición al peligro, se clasifica la magnitud o severidad del riesgo a la salud y se comunica a los implicados, es decir, a los trabajadores, los resultados de la evaluación, y se planifican actividades preventivas para mitigar, erradicar en la medida de lo posible la ocurrencia, la materialización del riesgo y el efecto indeseado sobre la salud de los trabajadores. Entonces tenemos que lo primero es proceder a identificar el peligro, lo que denominamos también factor de riesgo en el sitio de trabajo, y comenzamos por la obtención de información sistematizada sobre los efectos en la salud de una condición o agente presente en el trabajo, así como su frecuencia de presentación y la severidad del daño a la salud que eventualmente puede causar. Y segundo, medir y evaluar la exposición del trabajador
a las condiciones reales en que se expone el peligro, su frecuencia, duración, los controles existentes en la empresa y los programas preventivos y equipos de protección. Así las cosas, la evaluación del riesgo debe ser utilizada siempre para la eliminación del riesgo, siempre y cuando esta, por supuesto, sea posible. Esa posibilidad debe establecerse desde un punto de vista técnico, independientemente de las condiciones económicas de cada centro de trabajo. Una evaluación del riesgo laboral asegura que se den las condiciones apropiadas a todos los riesgos detectados para tratar de eliminarlos, aun cuando veamos que la legislación de cada país no imponga, no tenga un catálogo de cómo abordar un determinado riesgo. Es importante buscar los profesionales adecuados para ayudar a identificarlo y comunicar a los trabajadores cuáles medidas y cuáles acciones deben instaurar permanentemente desde el inicio de la jornada laboral hasta la culminación de esta para cuidar su salud y cuidar la salud de sus compañeros. Es decir, es una labor permanente que comienza con la identificación del riesgo y con la posterioridad, con la instauración de modos de conducta que conlleven a la práctica del trabajo seguro. Debe tenerse clara conciencia de que esto es una labor de educación permanente hasta que cada uno de los miembros de un equipo de trabajo interiorice que su salud depende en primer lugar de su propia ejecutoria, del seguimiento de las medidas que se le comuniquen y que de alguna manera esto ayuda al colectivo, a la existencia de la empresa, evita las dolorosas enfermedades ocupacionales, los tristes eventos y desenlaces fatales que pueden ocurrir en una organización que se dedica a un determinado tipo de desempeño profesional y que redunda desde el punto de vista social en todos los ámbitos de cada país, de cada sociedad. Bueno, mis amigos, el día de hoy hemos iniciado el abordaje de este fascinante tema de la identificación y clasificación de los riesgos laborales y en una próxima entrega comenzaremos a manejar las diferentes clasificaciones de estos riesgos, que se considera un riesgo químico, que se considera un riesgo biológico, un riesgo físico, un riesgo mecánico y la diversa caracterización que legislaciones del mundo y personas encargadas del análisis según el punto de vista doctrinario, según el punto de vista técnico, según los puntos de vista de cada nación, de cada sociedad, la denominación que se hayan dado, pero que en definitiva nosotros trataremos de agruparlos de manera que sea de fácil comprensión para todos y sobre todo cuando abordemos cada riesgo trataremos de señalar de una manera sencilla cuáles son los efectos sobre la salud del trabajador, qué medidas se pueden tomar y qué prácticas cotidianas deben ejecutarse para evitar que estos riesgos se materialicen en daños a la salud, se produzcan accidentes laborales o enfermedades ocupacionales que en definitiva nadie desea y que todos debemos aprender a evitar. Bueno, mis amigos, nos despedimos por el día de hoy. Este ha sido un programa producido por programasave.com y dirigido por Miguel Bermúdez Bello, quien les habla. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, en nuestra cuenta Twitter, @programasave, y seguiremos en contacto. Gracias y hasta una próxima oportunidad.